Bueno, y estamos ya para comentar este tema con el abogado laboralista Percy Alache. Percy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Omar, muchas gracias por la invitación. En principio, me gustaría tu opinión sobre qué opinas de esta norma en un segmento que la propia Secretaria General de las Trabajadoras del Hogar nos decía que ha estado muy golpeado debido a la pandemia. Hablaba de que el 70% de ellas habían sido despedidas durante los meses de la cuarentena estricta. Un sector donde la informalidad, según dice la propia Secretaria General del gremio, llega a más del 90%. Una norma de este tipo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a ayudar o va a generar más barreras para la contratación? A ver, esta norma tiene un aspecto positivo, que es el reconocer los derechos, evitar el abuso, el maltrato que ha habido efectivamente, como ha señalado la Secretaria General. Sin embargo, tiene una parte negativa. Ajá. Y es que ha incrementado los costos tan igual como el régimen general, como si una persona trabajara, si estas personas trabajaran en una empresa. Y digo esto porque los beneficios de la trabajadora del hogar eran más o menos a la mitad, ¿no? En el caso de las gratificaciones y la CTS, medio sueldo, 15 días de vacaciones, y la indemnización por despido arbitrario era de 15 días de trabajo. Con esta ley se está incrementando un 50% más los costos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dos efectos fundamentalmente. El primero, que puede generar más informalidad, porque con estos costos y en un contexto tan difícil, tan complejo como el del COVID, las familias han visto reducido su presupuesto, donde hay familias donde los padres han sido despedidos, o al menos uno de ellos, ¿no? Entonces, esa situación, al haberse incrementado los costos, ¿no? Definitivamente van a pensar dos veces en continuar con las trabajadoras del hogar o finalmente contratarlas, ¿no? Eso es un punto que a mí me parece clave, sobre todo por el contexto que vivimos. Ahora, claro, y uno dice, y escuchando a la vocera de este gremio de trabajadoras, habla de temas reivindicativos, de derechos que merecen, al igual que cualquier otro trabajador, y uno, claro, digamos, bajo un análisis puede decir sí, porque estas trabajadoras van a tener menos derechos que los trabajadores de régimen general. Pero ¿qué nos dice la realidad? Sí, en cuanto a los derechos y, por ejemplo, en este caso, reconocer derechos como la seguridad y salud en el trabajo, es decir, darle también medidas o equipos de protección personal frente al COVID, donde estamos en una crisis sanitaria muy compleja, el hecho de evitar prácticas discriminatorias, ¿no? Yo creo que esa parte de la ley está muy bien. Yo creo que era necesario regularizar esta situación precaria en la que están los trabajadores del hogar. Y si uno ve, por ejemplo, la data del Ministerio de Trabajo, se han registrado únicamente cinco empleadores, ¿no? Registran a personas de trabajadores del hogar, involucran 12 personas. Entonces, hoy tenemos una data muy bajísima que se registra, que está formal, ¿no? Porque otra de las cosas que exige esta ley es que se tenga un contrato de trabajo escrito y se registre en un aplicativo. Otra de las cosas que indica esta ley también es que se le entregue una boleta de pago a la trabajadora del hogar. Eso podría parecer muy excesivo si es que, por ejemplo, una familia tiene que estar gestionando muy parecido a una empresa la entrega de boletas de pago. Pero el resto de derechos, y ahí coincido con la Secretaria General, yo creo que no hay ningún problema, y es más, nosotros nos alineamos a estándares internacionales como el convenio de la OIT 189, que fue ratificado en el 2018, que quiere decir que se le están dando derechos adecuados a las trabajadoras del hogar. Sin embargo, insisto, el tema de costos me parece impertinente en estos momentos, sobre todo de crisis tan aguda que sufre la economía y el mercado laboral. Y sobre todo, Percy, ya en un contexto que con la ley actual, no la que ha sido aprobada, sino con la ley actual, la ley vigente, el nivel de informalidad que hay en este sector es altísimo, es impresionantemente alto. Hablamos de que al menos 9
9 de cada 10 trabajadoras del hogar están sin ningún derecho en la completa informalidad, lo que ya nos dice que la ley vigente no funciona o el proceso de fiscalización no funciona, pero algo evidentemente no está funcionando. ¿Cómo hacemos que funcione? Eso es clave. Más que incrementar los costos, lo que debemos fortalecer es la fiscalización. En este caso, la competencia la tiene SUNAFIL y las multas que hoy se tienen establecidos para infracciones contra las trabajadoras del hogar son bajas, porque la infracción leve es de 275 soles y la infracción muy grave es de 1.075 soles. Con lo cual, digamos, ahí hay un tarifario bastante bajo en comparación al régimen general, por ejemplo, ¿no? Entonces, fortalecer la fiscalización, el hecho de que cuenten con un contrato de trabajo, que se respeten los derechos de las trabajadoras del hogar, el derecho al descanso también, porque ¿qué es lo que ha pasado en esta pandemia? Ha habido mucho confinamiento. Es decir, no se le dejaba salir a la trabajadora del hogar precisamente para evitar los contagios o que se masifiquen, ¿no? Entonces, ese tipo de abusos, maltratos, ¿no? Sí parece excesivo y ese sí debe ser fiscalizado. Y no sé Pero si insisto, el tema de costos es complicado, ¿no? Y no sé, Percy, si en este segmento, que me parece un segmento sensible, vulnerable por los altos niveles de informalidad y altas tasas de despido que ha habido debido a la pandemia, no sé si haya problemas de información, es decir, que las propias trabajadoras efectivamente conozcan sus derechos, porque cuando uno se pone a pensar, ok, muchas de ellas trabajan por necesidad y deciden estar en la informalidad sin derecho alguno por la necesidad y quizá no conocen los canales adecuados para denunciar esas injusticias. Quizá podría haber también mayor trabajo del Ministerio de Trabajo, de la propia SUNAFIL, de difusión, de decir, ustedes tienen estos derechos y pueden denunciarlos aquí y recibir una compensación si están sintiendo que esos derechos son vulnerados. Exacto. El camino o la estrategia debe ser de comunicación, de información, que todas las trabajadoras del hogar, que no solamente quedan a niños, sino a personas, adultos mayores, ¿no? Sepan de todos sus derechos, ¿no? De manera que ellas puedan saber al momento que se presenta un trabajo, ¿no? Qué derecho les corresponde y cuáles deben de ser respetados. Eso por un lado. Y otro tema no menos importante, si es que la ley se aprueba de esta manera, es que luego podrían venir reclamos masivos de otros sectores también importantes, como son los vigilantes, como son los conserjes, el mismo régimen de la micro y pequeña empresa, que tiene beneficios a la mitad, podría decir, al igual necesitamos recibir un mismo tratamiento al igual que las trabajadoras del hogar, porque si a ellas se les está equiparando o igualando tal que como en el régimen general, con igual razón esos regímenes o trabajadores deberían de tener los mismos derechos. Por eso considero que no es pertinente el tema de costos, ¿no? Solo para terminar, Percy, esto ha sido ya aprobado, ha sido exonerado de segunda votación en el Parlamento el fin de semana. Entiendo que ya pasa para la observación o promulgación del presidente de la República. Todavía no es ley, todavía no está vigente. Todavía no es ley. Así es, todavía no es ley. Esto todavía necesita la aprobación del Poder Ejecutivo y eventualmente su publicación, ¿no? Podría ser observado esto también o hacerse algunos ajustes precisamente con los puntos económicos que estoy mencionando. Perfecto, Percy, muchas gracias, muy gentil por estar con nosotros esta tarde. Percy Elache, abogado laboralista. Y así concluimos ya Economía para Todos, pero como siempre,